¿Jackass es arte contemporáneo? ¿Jackass es un grupo artístico? No, no lo es. ¿Jackass realiza sus actos pensando en el arte? No, no lo hacen. Y aunque con estas preguntas ya se debería responder el título del video, aún así, no es tan sencillo. Comencemos por lo que es una performance. La performance es una forma de arte en la que el cuerpo del artista se convierte en el medio principal para comunicar una idea, una emoción o una experiencia. A diferencia de otras disciplinas, no siempre deja una obra tangible. Es efímera, viva y sucede en tiempo real, muchas veces frente a un público. Puede incluir acciones, gestos, dolor, silencio, repetición o incluso la simple presencia del artista. En la performance, el arte no solo se representa, se vive en sí mismo. Se podría decir que la performance fue aceptada como medio dentro de la institucionalidad del arte, con Pollock, con su modo de pintar sobre el lienzo, donde los gestos y la acción de pintar eran clave, como una especie de danza que se capturaba en los chorros de pintura. Aunque una de las primeras performances registradas visualmente, más allá de fotos, fue la performance I Like America and America Likes Me, de Joseph Beuys. Y quizás no haya sido la primera, pero sirve como ejemplo para este video por su forma de incorporar la violencia o acciones autodestructivas, como una forma de intervenir el cuerpo como objeto artístico. Porque es conveniente recordar que encerrarse con un animal salvaje y peligroso no es lo más seguro posible, aunque cubramos nuestro cuerpo con mantas de fieltro. Es lógico asumir que, si se tiene al cuerpo mismo como medio artístico, una acción coherente de intervención en ese medio sea la autodestrucción del mismo, o en este caso, la autolesión. Como se hizo con el lienzo en Concetto Spaziale, de Lucio Fontana, aunque este era más un ejercicio de forma y espacio, una conclusión lógica de intervenir un medio de representación es la destrucción del mismo, ya sea poniendo el foco en el resultado en el medio o en el gesto de destrucción. Muchos artistas han jugado con el peligro de esta premisa, con una performance de resistencia, como su nombre lo indica. Una performance que lleva al límite el cuerpo humano, dando forma a resistir aquel dolor para concretar la obra. Marina Abramović, Regina José Galindo, Joseph Beuys, Gina Payne, e inclusive un poco Yoko Ono. Pero uno de los que más podría afirmar la premisa de este video, y que haya sido considerado artista performático, es Chris Burden, un artista controversial y que muchos también no considerarían artista como tal. Shoot, performance de Chris Burden, del año 1971, consistía en que un amigo de él, como asistente, le disparara en el brazo izquierdo con un rifle calibre .22, desde una distancia de aproximadamente 4,5 metros. La intención era que la bala solo rozara su brazo, pero el disparo lo atravesó completamente, causando una herida más grave de lo previsto. La performance se llevó a cabo con la presencia de un pequeño grupo de amigos y fue documentada en un video de 8 segundos y a través de fotografías. Burden explicó que la motivación detrás de Shoot era experimentar físicamente algo que comúnmente se veía en los medios de comunicación, como películas y noticias, donde las personas eran disparadas, ya fuera real o ficticiamente, sin saber realmente cómo se sentía. Y es en esto último donde está la clave. Burden quería volver real un hecho ficticio que se basaba en el entretenimiento, el cine, las películas de acción y similares. El hecho de querer replicar esto con una perspectiva de lo real y lo tangible se podría resumir en un par de palabras: el espectáculo del morbo. Y es por esto mismo por lo que Burden es criticado, porque sus performances buscan un show, buscan una fama, pero todo a través de la curiosidad de la gente, de los espectadores, pero en donde quizás otros incluso podrían encontrar un gusto personal.
En el morbo, visto despectivamente, se puede encontrar la atención del público, que en general busca eso: segregar contenido visual o audiovisual en base a simples gustos derivados de experiencias, vivencias o contaminación cultural. ¿Pero por qué eso tendría algo de malo? No debería. ¿Pero por qué entonces algunos podrían encontrar lo artístico en algo que para otros no es más que morbo? Bueno, yo digo que en teoría tampoco eso tendría que ser algo malo o falso. Ya decía Immanuel Kant en su obra Crítica del Juicio: los juicios de gusto son juicios estéticos que no se basan en conceptos definidos en la lógica, sino en la sensación subjetiva de placer o dolor que experimenta el sujeto al percibir un objeto. En este sentido, Kant señala que los juicios de gusto poseen una pretensión de universalidad subjetiva, basada en la representación estética y en la apreciación personal del objeto, más que en una evaluación lógica o conceptual del mismo. Es decir, el arte, la estética, se encuentra en los ojos de quien la considera como tal según sus gustos, independientemente de que estos sean solo el entretenimiento, ya que esto es una emoción más causada por una obra, que de ninguna manera debería entrar en la lógica o la razón de la misma obra como algo material. Y si no fuese así, no existiría el cine o los videojuegos como medio artístico. ¿Son comerciales? Sí. ¿Son medios de entretenimiento? También. ¿Pero acaso eso los limita a hacer sentir menos a un espectador que una pintura, una escultura o un medio convencional del arte? ¿Por qué el morbo debe ser visto como algo negativo si solo eso sustenta una obra? ¿Acaso no hubo morbo en ver cómo Saturno devoraba a su hijo? ¿O en cómo Judith decapitaba a Holofernes? Claro, hay una mitología detrás, algo cultural. Pero ¿acaso la violencia no ha sido parte de la cultura humana desde siempre? Las performances han sido relacionadas íntimamente con mensajes sociales o con reflexiones personales a partir de la acción. Pero esos mensajes serían los mismos en aquellas performances que ocupan la violencia y, en específico, las autolesiones para concretarse. Claramente no, porque la violencia y la autodestrucción generan un morbo inevitable, el cual es el mismo que se debe dejar de ver como algo negativo, ya que es algo intrínseco, y cuando se tiene en cuenta el impacto que genera en los espectadores, se pueden crear obras performáticas alrededor de ese impacto para conducir un mensaje. Por ejemplo, la performance Perra de Regina José Galindo ocupa este impacto sobre la violencia para evidenciar la misoginia hacia mujeres que expresan de forma libre su sexualidad, y cómo palabras como perra dejan una huella física literal e imborrable en las mujeres que son tachadas de esa forma. ¿Pero acaso es necesario depender de un mensaje político o ideológico para que la performance se sustente en el uso de violencia? Muchos dirían que sí, pero en lo personal creo que, incluso si no existe un mensaje reflexivo aparente dentro de la performance, es inevitable para un espectador plantearse ciertas interrogantes e ideas al presenciar un hecho de violencia autodestructiva. Preguntas como el ¿por qué? ¿Cómo alguien haría eso? O relacionar experiencias personales como punto de comparación son cosas que suceden simplemente por el impacto. Y, en base a esta reacción mínima, ¿acaso esta no es suficiente para sustentar un hecho de violencia autodestructiva? Si el acto es voluntario y pensado por el artista o el performer, ¿no es esto suficiente? Después de todo, el arte lo que busca, de forma sintética, es generar algo en quien lo vea, independientemente de qué sea ese algo. El filósofo y escritor francés Georges Bataille, a lo largo de sus escritos, argumenta que la transgresión, es decir, el acto de romper las barreras que nos imponen las normas sociales, morales y culturales, se convierte en un medio para acercarse a una experiencia real y sin mediaciones. Para Bataille, la violencia y la autodestrucción no son meros actos de destrucción, sino manifestaciones del deseo humano de ir más allá de los límites impuestos. En obras como La parte maldita, el filósofo sostiene que, al transgredir estos límites, el individuo accede a un estado de éxtasis o catarsis en el que lo prohibido se vuelve fuente de una verdad más profunda sobre la existencia. En este sentido, lo que a menudo se percibe como un simple morbo se transforma en un instrumento estético y existencial. La violencia, experimentada en su forma más pura, se revela como un camino hacia una liberación,
una experiencia que supera el mero entretenimiento y desafía la lógica convencional para revelar la complejidad y la intensidad de la vida humana. Muchos usan la violencia y la autodestrucción como una forma de catarsis expiatoria de otras situaciones de violencia no voluntaria en su vida, como el estrés o experiencias fuera de su control, y esto se evidencia en prácticas como disfrutar el dolor que produce el cuerpo al hacer ejercicio, al hacerse un tatuaje o incluso en prácticas diseñadas específicamente para esto, como la suspensión corporal o body suspension, que consiste en suspender el cuerpo humano en el aire mediante ganchos que atraviesan la piel, comúnmente en la espalda, y se conectan a un sistema de poleas o cuerdas. Existe cierto ritualismo en las emociones sadomasoquistas, que son algo muy primitivo y vestigial del ser humano. ¿Y qué pasa si alguien puede encontrar esas sensaciones en un acto violento ajeno que se sabe fue hecho a voluntad del artista? Para así dejar de lado las limitaciones morales que podrían limitar el hecho de sentir asombro, interés, entretención o morbo por estos actos violentos. Marcel Duchamp desestabilizó el concepto tradicional de arte con sus ready-mades. Al presentar objetos cotidianos como obras de arte, sugirió que lo que hace que algo sea arte es la capacidad de despertar una respuesta, de cuestionar las convenciones y de transformar una cosa ordinaria en algo que invite a la reflexión y a la emoción. Su enfoque señala que el contexto y la actitud del espectador son determinantes para definir lo artístico y lo que es considerado arte. Bajo esta lógica, y desde los años 20, se tiene como idea que cualquier situación, objeto u obra intencionada por un autor para generar una emoción en quien la vea, pueda ser considerada arte. Volviendo al título del video, ¿Jackass es arte contemporáneo? Johnny Knoxville, uno de los fundadores principales, en una entrevista que hizo para Rolling Stone, comenta cómo la gente se siente atraída por lo extremo, por esa sensación de ver algo prohibido y peligroso que en otro contexto sería impensable. Entonces, ¿es necesario ya, a este punto, seguir argumentando? Se podría decir, en conclusión, que lo importante es la disposición de quien observa un acto violento premeditado y voluntario, la que indica cómo éste podría ser considerado arte. Un acto de autolesión intencionado, realizado con el fin de ser visto, que, más allá del morbo, forma parte de una experiencia humana básica de catarsis, la confrontación con la transgresión de las normas sociales y morales, y la expresión de la violencia como medio de manifestación emocional inherente a la propia naturaleza humana. En esa línea, los Jackass, con sus actos extremos y autodestructivos, no solo buscan entretener, sino también generar una respuesta visceral en el público, evidenciando que, si bien su origen pueda parecer meramente sensacionalista, el impacto que producen comparte paralelismos con performances de carácter violento que transforman el dolor en lenguaje artístico. Esta culminación nos invita a reflexionar sobre el poder del cuerpo y la violencia. Se trata de abrir un espacio en el que la experiencia humana más cruda y auténtica se convierta en un acto de revelación. El dolor, la transgresión y la autodestrucción se transforman en testimonios vivos de la condición humana. Al final, si algo hace sentir, conmover y cuestionar, ese algo puede considerarse arte, porque nos recuerda que en la vulnerabilidad y en el enfrentamiento de nuestros límites reside, quizá, la verdad misma de lo que significa arte.